La madre soltera vengó a su hijo y ahora nadie se atreve a mirarlos a la cara. Bienvenidos de nuevo a otra historia en Una madre mil batallas. Prepárate porque la historia que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Comenzamos. A veces el dolor no grita, solo se sienta al lado de uno con la espalda encorvada, respirando lento, esperando a que hagas algo al respecto. Eso sintió Lorena Gutiérrez la tarde que su hijo llegó con la mirada apagada. No lloró, no se quejó, no dijo, me pasó esto. Solo dejó la mochila en el suelo, se metió a su cuarto y no salió en toda la noche. Y Lorena, que lo conocía como si lo hubiera parido 2 veces, supo que algo muy malo había pasado. Elías, su hijo de 15 años, no era de muchos amigos, nunca lo fue. Era el típico adolescente brillante, callado, que se perdía en libros de astronomía, mientras otros hablaban de fútbol o TikTok. Un poco torpe en deportes, mucho más maduro que el promedio. Eso, en una preparatoria llena de chavitos ricos y egos inflados, era como pintarse un blanco en la frente. Pero Lorena siempre le decía, no te preocupes por encajar con quien no sepa lo que vales. Tú sigue caminando y los correctos te van a alcanzar. Elías sonreía, pero últimamente su sonrisa parecía un reflejo automático, no una emoción real. Lorena era madre soltera desde que Elías tenía 4 años, no por decisión, sino por desaparición. El papá, un tipo con carisma de vendedor de seguros y la responsabilidad afectiva de un mueble roto, simplemente dejó de aparecer. Nunca buscó custodia, nunca preguntó por su hijo. Y Lorena, en lugar de hundirse, se volvió más fuerte que el concreto. Trabajaba como técnica administrativa en una empresa de logística. Tenía 2 trabajos más por las tardes y aún así nunca faltaba a una junta escolar. Nunca dejó a su hijo sin cena caliente. Nunca lo hizo sentir menos, hasta que otros lo hicieron. Ese lunes, la escuela había organizado una actividad llamada Semana del Futuro. Los alumnos debían llevar un cartel explicando a qué se querían dedicar. La idea era fomentar el liderazgo, la inspiración, el orgullo. Pero como casi todo lo bonito en el papel, en la realidad fue un campo minado. Elías hizo una exposición sobre exploración espacial. Habló de la NASA, de los telescopios James Webb, de cómo soñaba con ser ingeniero aeroespacial. Llevó maquetas, gráficos, hasta un pequeño modelo hecho en cartón que le había ayudado a construir su mamá. Pero cuando terminó su presentación, un grupo de alumnos empezó a reírse. ¿Y tú crees que la NASA va a contratar a alguien que vive en una casa de Infonavit? Pero sí, mi papá tiene. ¿Quién lo va a recomendar? El del Oxxo. Mejor vende tus maquetas en el tianguis, güey. Nadie los detuvo. Ni un maestro, ni un compañero. Ni siquiera la orientadora. Elías bajó del escenario, como si cargara una piedra sobre el pecho. Lo único que quería era desaparecer. Esa fue la tarde que llegó en silencio. Lorena lo dejó estar. No lo presionó. Pero al día siguiente fue directamente a la escuela, sin cita, sin pedir permiso, sin maquillaje, solo con una cara que decía, alguien va a tener que explicarme por qué mi hijo se siente basura cuando yo lo he criado como oro. Pidió hablar con la directora. Le contaron que fue una broma entre chicos, que Elías es muy sensible, que no hay que exagerar. Lorena no gritó, ni lloró, solo preguntó, ¿y si hubiera sido su hijo? ¿También le diría que es muy sensible? Salió de la oficina con el corazón hecho trizas. No porque su hijo fuera débil, sino porque entendió que el mundo a veces aplasta incluso a los más fuertes, y entonces decidió que no se iba a quedar así. Durante semanas, Lorena investigó, buscó instituciones que apoyaran jóvenes con talento científico, mandó correos, pidió becas. Se inscribió en concursos, envió videos, fotos, propuestas. Le habló hasta a una fundación
que promovía vocaciones científicas entre jóvenes en situación vulnerable. Y un mes después, recibió una respuesta. La Agencia Espacial Mexicana, junto con una universidad tecnológica internacional, estaba organizando una convocatoria para jóvenes que destacaran en ciencias exactas. Los finalistas presentarían su proyecto frente a académicos y el ganador recibiría una mentoría real con ingenieros y astrónomos activos. Lorena no dijo nada a Elías, solo le pidió que siguiera haciendo lo que amaba, y cuando llegó la notificación de que su hijo había sido elegido como finalista, lo único que hizo fue imprimirla y pegarla en la puerta de su cuarto. El grito que se escuchó esa tarde hizo temblar la casa, y la sonrisa que recuperó Elías no se la borró nadie más. Elías se preparó como nunca. Volvió a construir su maqueta, esta vez con más detalle. Corrigió errores, afinó su presentación, grabó videos explicando conceptos complejos con palabras simples. Era como si todo lo que lo había dolido se transformara en enfoque. Lorena lo veía ensayar y solo pensaba, ojalá esos niños que se burlaron lo vieran ahora. No para callarlos, sino para que aprendan lo que es tener valor de verdad. El día de la presentación llegó. Fue en una universidad tecnológica a 2 horas de su ciudad. Salieron al amanecer con el coche prestado de una vecina, mochila al hombro y nervios en la garganta. Había otros finalistas, chicos con más recursos, más equipo, más preparación formal, pero ninguno hablaba con el fuego que tenía Elías. Cuando le tocó pasar, el auditorio estaba medio lleno. Académicos, organizadores, estudiantes invitados. Y ahí, con voz segura pero temblor en las manos, Elías Gutiérrez habló del universo como si lo hubiera tocado con sus propios dedos. Explicó la expansión acelerada, los exoplanetas, la basura espacial, la ingeniería necesaria para una misión de largo alcance. Y al final dijo, no quiero ser astronauta para irme de aquí. Quiero serlo porque si alguien como yo puede alcanzar las estrellas, entonces ya no habrá excusas para que nadie deje de intentarlo. Silencio. Y luego, aplausos de pie, uno tras otro, sin murmullos, sin risas. Lorena se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó, ¿y cómo supieron de él? Vimos la presentación en línea. Está circulando entre docentes. Y una de nuestras alumnas es hija de una de las mamás que estuvo presente en la ceremonia. Ella nos recomendó contactarlos. Irónico. El respeto que antes se le negaba, ahora se volvía moneda de cambio. Lorena agradeció. No aceptó en ese momento. Quería consultarlo con Elías. Cuando se lo contó, él solo sonrió. No quiero irme, dijo. Quiero terminar aquí, pero quiero dar clases a los niños más pequeños, que sepan que ser diferente no es un defecto. Y así lo hizo. Ese semestre, Elías se convirtió en mentor voluntario de los niños de primero. Cada viernes les daba mini charlas sobre ciencia, juegos matemáticos, mapas del cielo. Y poco a poco, otros chicos empezaron a imitarlo. Se creó un club, luego una feria. Después, una red de colaboración entre varias escuelas públicas de la zona. Todo por un chico que un día fue humillado por no encajar. Lorena, por su parte, fue invitada a dar una charla en un foro para madres trabajadoras. No sobre tecnología, ni sobre educación. La invitaron a hablar sobre resiliencia. Y ahí, frente a más de 100 mujeres, dijo, no se trata de criar hijos perfectos, se trata de que, cuando el mundo los quiera hacer sentir basura, ellos sepan desde casa que están hechos de oro. Elías nunca buscó vengarse, nunca quiso aplausos ni reconocimiento. Lo único que quería era que lo dejaran ser raro, ser apasionado, ser él mismo, sin que eso fuera motivo de burla. Y al final lo logró. Los chismes en la escuela se apagaron. Las burlas
se transformaron en silencio incómodo, y su nombre, que antes era usado para reírse, ahora era mencionado con respeto. Los maestros le pedían opinión. Los alumnos más jóvenes lo buscaban. Incluso los padres de familia, en juntas escolares, lo citaban como ejemplo. Lorena lo veía y pensaba: no necesitó pegarle a nadie, no necesitó volverse duro, solo necesitó recordar quién era y no dejar que se lo quitaran. Un sábado por la mañana, mientras tomaban café en la pequeña mesa del comedor, Elías le dijo algo que se le quedó grabado. ¿Sabes por qué nunca me quebré? ¿Por qué? Porque tú nunca lo hiciste. Lorena se quedó callada. Le apretó la mano y supo que, aunque no había sido perfecta, había hecho lo más importante: ser su ejemplo silencioso. Meses después, un diario local publicó un artículo titulado "El joven que habló de estrellas y terminó iluminando su escuela". No era fama mundial, no era un premio millonario, pero sí era una prueba de que la dignidad también puede escribirse en tinta y papel. Y aunque Lorena nunca buscó reconocimiento, cuando salía a la tienda o a una junta escolar, ya nadie la miraba como la madre soltera. Ahora la veían como lo que siempre fue: la mujer que educó sola a un joven que no bajó la cabeza, ni siquiera cuando todo parecía empujarlo al suelo. En el festival de cierre del ciclo escolar, Elías fue invitado a entregar los reconocimientos a los mejores promedios de primero y segundo año. No era maestro, ni directivo, tampoco parte de ninguna asociación estudiantil, pero todos sabían por qué estaba ahí. El muchacho, que meses atrás fue humillado frente a toda la escuela, el que algunos se burlaban por no tener padre, el que hablaba de planetas mientras otros hablaban de tenis de marca. Ahora era una figura de respeto absoluto. Lorena se sentó en la segunda fila discreta. Iba con una blusa que ella misma remendó hace semanas y unos pantalones sencillos, pero su mirada hablaba más fuerte que cualquier aplauso. Cuando dijeron: invitamos a Elías Gutiérrez, alumno distinguido y ejemplo para nuestra comunidad, a entregar los reconocimientos, no hubo murmullos, no hubo risas como la vez anterior, solo aplausos firmes, de pie, sin titubeos. Y los ojos de Lorena se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de madre orgullosa, eran lágrimas de revancha silenciosa. Elías subió al escenario con la frente en alto. No estaba nervioso, tampoco sonreía para agradar. Solo estaba presente, firme, completo. Uno por uno, entregó diplomas a los niños más pequeños, que lo veían como un héroe. Algunos le pedían que les firmara su libreta. Una niña le dijo al oído: mi mamá dice que tú eres un genio. Él sonrió: tu mamá también lo es, solo por tenerte. Lorena escuchó esa respuesta y supo que su hijo ya no era un niño al que tenía que defender. Era un joven que sabía defender a otros. Terminada la ceremonia, una madre del comité, de esas que antes la ignoraban, se le acercó con una sonrisa forzada. Te felicito, Lorena. Debes estar muy orgullosa. Lorena no respondió con frases diplomáticas, ni con falsa humildad. Solo le devolvió la sonrisa y dijo: lo estuve incluso cuando nadie lo miraba. Pero ahora me alegra que por fin lo hagan ustedes. La mujer tragó saliva. No hubo respuesta, solo una media vuelta silenciosa, porque en ese momento quedó claro lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir. La madre soltera que criaba sola, la que parecía menos, había educado al alumno más respetado de toda la generación, no por sus notas ni por sus logros, sino por haber enfrentado la burla sin volverse como quienes lo atacaron. Y esa venganza no necesitó gritos, ni castigos, ni redes sociales. Solo necesitó tiempo y un corazón que no se rindió jamás. En la comunidad educativa los rumores van y vienen, pero el respeto
Ese se queda clavado donde se gana con hechos. Después del festival, comenzaron a llegarle mensajes a Lorena. Mamás que antes ni la saludaban, le escribían cosas como: ¿nos podrías compartir los materiales que usó Elías para su charla? Mi hija quiere empezar a leer sobre astronomía. ¿Nos recomiendas algo? Incluso una de las maestras, que alguna vez miró a Elías con condescendencia, le dijo: su hijo cambió el ambiente de la escuela, no solo por lo que sabe, sino por lo que inspira. Lorena respondía con amabilidad, pero sin olvido, porque ella no necesitaba venganza violenta, ya la tenía. Estaba en cada palabra que ahora se le decía con respeto, en cada gesto que antes no existía, en cada mirada que ahora bajaba al pasar junto a ella. Un domingo, mientras preparaban chilaquiles en casa, Elías soltó una frase que la desarmó. Mamá, yo sé que muchos me ven como ejemplo, pero tú siempre serás mi mayor lección. Lorena se quedó quieta, con la cuchara en el aire. No necesitaba más, ni premios, ni aplausos. Esa frase bastaba para justificar toda su vida. Y lo mejor era que Elías ya no caminaba solo. Había empezado a formar un pequeño grupo de jóvenes que también habían sido marginados o ignorados. Les enseñaba ciencia, los ayudaba con tareas, los escuchaba. Creó algo sin quererlo, una red de chicos que se negaban a esconder su inteligencia. Lorena lo veía y pensaba. Se burlaron de él por no tener padre y terminó guiando a otros como si fuera el hermano mayor de todos. Eso sí era venganza, pero de la buena, de la que no destruye, transforma. Elías comenzó a dejar huella más allá del salón. Lo invitaron a dar una charla en una secundaria cercana. Era una escuela modesta, con salones deteriorados y bancas rayadas. Pero los ojos de los chicos brillaban cuando él hablaba de galaxias, de estrellas que explotan a millones de kilómetros, de cómo un telescopio podía cambiar tu manera de ver la vida. Al terminar, un niño levantó la mano y preguntó: ¿a poco tú también eras de los que no tenían amigos? Elías sonrió. A veces no tener amigos al principio te da tiempo para aprender quién sí merece estar cerca. La maestra encargada se acercó a Lorena, que lo observaba desde el fondo. Su hijo tiene algo especial, dijo en voz baja. No es solo lo que dice, es cómo lo dice, como si todo lo hubiera vivido de verdad. Ya no había vergüenza en su voz, ni en su apellido, ni en su historia. La madre soltera, a la que antes evitaban, ahora era la mujer a la que otras madres traían para que hablara con sus hijos. Tiempo después, la escuela organizó un evento especial para reconocer a las familias que han marcado una diferencia. En el programa impreso había nombres de padres médicos, empresarios, funcionarios, pero al final de la lista, uno resaltaba: Lorena Gutiérrez y su hijo Elías, por recordarnos que la dignidad no depende de cuántos somos en casa, sino de cuánto amor se pone en cada paso. Cuando los llamaron al frente, muchos aplaudieron, algunos con entusiasmo, otros con incomodidad, no por odio, sino por la vergüenza de haber sido parte de los que antes los miraban como menos. Lorena caminó con la misma ropa de siempre, la cabeza en alto y un orgullo que ya no necesitaba adornos. Y cuando le dieron el micrófono, no dio un discurso ensayado. Solo dijo: gracias por ver lo que muchos se negaron a ver durante años. Pero no nos aplaudan por aguantar. Háganlo mejor con las madres que vienen detrás. Silencio. Y luego el aplauso más sincero de toda la noche. Hoy nadie se atreve a llamarlos la familia incompleta, porque completos siempre estuvieron. Elías sigue estudiando, ya no necesita defenderse de nadie. Su voz pesa, su historia inspira y su presencia incomoda, pero no por arrogancia, sino porque demuestra que sí se puede, aun cuando todo está en contra.
Lorena sigue trabajando, sin lujos, pero con una calma que no se compra con dinero. Sabe que todo lo que vivieron, todo lo que dolió, todo lo que aguantó, valió la pena. Ya no necesita que nadie la reconozca. Ya no necesita que nadie le diga que lo hizo bien. Porque cada vez que ve a su hijo sonreír con dignidad y caminar firme, sabiendo que nadie le regaló nada, sabe que ganó y que nunca más tendrá que agachar la mirada ante nadie. Gracias por escuchar, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte para escuchar más.